Este partido en marcha y ya se juega. Guaireña, Guaraní aquí por esta pantalla. Benítez. Tocando González. Va saliendo Guaraní. Recibe Fernández Cedrés. Se va acoplando en la zona defensiva y va saliendo el conjunto legendario. La opinión de Julio Samaniego para todo el país. Iba Guaraní con Guillermo, toca Benítez, José Ariel, Núñez, pero antes Espínola. Se queda con la pelota y ha llegado el conjunto legendario. Aguilar va para Guaireña que busca convertir con Otazú, enganchó. Muy bien Otazú, viene la pausa, buena jugada. Va Mario, le pegó de zurda el centro. De atrás Salinas, el zurdazo de Richard. Lo hizo muy bien Mario Otazú, Julio. 3. Y la pelota para Jorge Mendoza. Apertura para Marcos Cáceres que va contra campo rival. Mete la pelota para Marcelito. Antes Ruiz. Epa, roba. Y va Ferreira. El pase para Fernando Fernández. Viene Ferfer. La soltó. Se vino Marcelito finalmente. El pase para Colman. Amagó Josué. La soltó para Guille. Centro de Benítez. Arriba de cabeza. Espínola que responde y lo manda al córner. Se lamenta Rodi Ferreira. Ha llegado Guaraní. Y fíjense de qué manera. Una buena sucesión de toques. Casi cayéndose Fernando Fernández de carga con Marcelo. Pero fíjense en el movimiento de Rodi. Marcelo González termina metiéndose para el medio. ¿Qué tiene que hacer el lateral? Cerrar, acompañar esa acción por parte del volante del mismo sector, del sector derecho. Y termina cabeceando. La más clara del partido en este cabezazo de Rodi Ferreira. Es el primer compromiso de la jornada de hoy y más adelante Cerro Porteño ante Ameliano. Va Godoy, buena pelota, pase por bajo, centro que va para Javier, busca a Murillo, hasta le pega cerca del caño derecho Salinas. Richard Salinas la tuvo para el equipo local y se lamenta el atacante de Guaireña que estuvo cerca de poner en ventaja a su equipo. La más clara del partido es para Guaireña. Buena recepción de manera orientada por parte de Salinas tras esta pelota cruzada del costado de izquierdo donde parecía que Javier se iba a quedar con el balón, pero termina siendo Salinas que con justificación se lamenta de esta manera porque es desaprovechar la más clara del partido, la más clara de Guaireña. Pelota para el conjunto legendario. Aquí aparece Marcelito González. Marcelito, Julio González. Ferreira, Rodi con el centro, arriba en envío, buscó Ferfer de cabeza. Respondía. Me parece que fue Víctor Barrios. Toca Benítez. Colman, mano a mano contra Barrios. Va el pie a pie Josué. La soltó para Ferfer. Viene Fernández, no pudo controlar. Le pegó de afuera Mendoza. Habrá saque de arco para Guaireña. Respondió Otazú. Despeja Toledo. No también de cabeza Mendoza, cargó para González, va Marcelito, González que busca, se perfila, se acomoda, sacó el disparo, otra vez pegó en él, atrás para que aparezca Colman, centro de Josué hacia el segundo palo, arriba el envío, no llegó Benítez, era Ferfer, balón que termina fuera del campo de juego, despejó para Guaireña, insiste Fernández Cedrés, carga el legendario, toca el claro, toca el vacío para Colman, va Josu, se perfila, se acomoda y va Colman, escapó muy bien, centro que va al segundo palo, arriba está, manotazo de Espínola, se lamenta Marcelito González, centro que va, la peinada está, viene pero Vázquez, estuvo en el momento justo, pedía por él Julio Samaniego y apareció el colombiano, y habrá saque de costado para Guaraní contra campo rival. Todo contigo te conviene más y el comentario de Julio Samaniego. Va Guaraní, viene el centro, arriba el envío, hasta llega Piru, se acomoda, se perfila y va por su gol, mete a Piru y desvía Espínola. El zurdazo a colocar de Piru Contreras y la segunda tapada fantástica de Espínola para salvar su pórtico. Que se está haciendo figura del partido Espínola porque hay que remarcar que en este segundo tiempo las más claras fueron de Guaraní. Se va el compromiso, lo van a empatar en Parque del Guairá cuando Méndez marca y es el final del partido. Guaireña y Guaraní han empatado 0-0.